Namaskar, muy buenos días. Jorge Jandabaca García te saluda y te da la bienvenida a Semillas de Conciencia. No resistáis al mal. Ese sería el título. O no te reprimas, que la sombra crece, el lado oscuro crece. No resistáis al mal. Vimos lo que era la sombra o el lado oscuro. Vimos cómo es que se constituye la sombra. Hablamos del inframundo que está en nosotros. Dijimos que la sombra es un concepto desarrollado como un arquetipo en la escuela analítica de Carl Gustav Jung, y que él toma el concepto de la sombra de gran Friedrich Nietzsche, autor de Also sprach Zarathustra. Así hablaba Zarathustra. No vimos eso. Y quedamos hoy día en ver el tema más específicamente de la represión. Porque nosotros creemos que cuando vemos en nosotros, sentimos en nosotros a cosas que llamamos malas, negativas, ya sea por tradición familiar o por cuestión moral, cuestión religiosa, social. Entonces, todo lo malo, lo que llamamos malo, todas las pulsiones, todos los instintos, los deseos, todas esas cosas, entonces a veces nos asustan y la reprimimos, o simple y llanamente por todo el peso que implica, ¿no? La sociedad, la familia y sus críticas y sus condenaciones, entonces reprimimos y reprimimos y reprimimos. A final de cuentas, ¿qué resulta? A final de cuentas resulta, simple y llanamente, que hemos hecho crecer en nosotros aquello llamado la sombra, ese lado oscuro, como que va creciendo y nos termina aplastando, yo diría, ¿sí? Nos termina, crece de tal manera que nos termina asfixiando. En fin, sobre eso, y hoy día vamos a ver las principales formas en que actúa esta represión, es decir, los aspectos que reprimimos, de qué manera se manifiestan, ¿sí? Antes que nada te digo que contribuyas con el programa, que des likes, ¿no? En YouTube, que compartas, que comentes en YouTube, que colabores, ¿no? Por decencia y gratitud, yo le llamo, ¿no? Suscríbanse en YouTube y denle clic a la campanita e inviten a la gente a suscribirse. Todo eso nos sirve. Ya les dije, el robot de YouTube es inteligente, el bot, y todas esas cosas ayuda. ¿Por qué? Porque nos posesiona, nos pone, cuando las personas abren YouTube, qué sé yo, y tú has visto que ves como anuncios así. Claro, hay dos alternativas: o pagas un montón, o la otra es que comentas, das like y todo. Lo concreto, entonces, estamos en un mundo dual. Lo concreto. En este mundo dual, la luz tiene sombra, en este mundo dual. En este mundo dual que rige la ley del péndulo, cuando te mueves hacia la alegría, estás tomando impulso para ir a la tristeza, y cuando te mueves hacia la felicidad, te estás tomando impulso para ir a la infelicidad. Esto es cuando actúas
desde un nivel de no conciencia, de no comprensión. Pero hay un nivel de cuando empiezas a trabajar sobre tu ser interior en serio, ¿no? Por ejemplo, lo que decimos en el trabajo es las emociones superiores no tienen opuesto. En un lenguaje más pragmático, la luz de Dios no tiene sombra. Simple. Pero mientras estamos sometidos, ¿no?, a este agro y problemático samsara, a esta ronda de nacimientos y muertes, entonces sí, funciona el claroscuro. Y de lo que se trata es comprender que todo aquello que hemos reprimido es como basura tirada bajo la alfombra, que no solamente no hemos limpiado la casa, sino ahí se va a malograr, se va a podrir, va a apestar y va a invadir peor toda la casa. Así es que la solución no es tirar la basura bajo la alfombra, la solución no es reprimir. Pero como no sabemos, como me dicen que molestarme es pecado, tener ira es pecado, o tener codicia es pecado, o tener lujuria es pecado, o deseos, ni siquiera sé qué cosa es lujuria o codicia o no sé qué, no lo tengo muy claro, quiero decir. Entonces, cuando siento eso, me siento malo, indigno, sucio, pecador, impío, etc. Y lo reprimo, es decir, tiro la basura debajo de la alfombra. Y puedo comportarme de un modo amable, sonriente y dulce. Pero por dentro está que pulula, por dentro está que quema, que hierve, todo aquello, entre comillas, malo, negativo, oscuro, que he reprimido. Y eso me malogra la existencia. Lo proyecto a los demás y termino en conflicto, me afecta la salud emocional, la salud mental. No soy feliz en el fondo. Conclusión, entonces, comprender nos toca ahora qué cosa es lo que reprimimos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que reprimimos? Por ejemplo, nuestra naturaleza, en realidad. Nosotros somos el ser esencial o el yo esencial, vamos a llamarle, ¿no? Ser esencial, yo esencial. Cuando no manifestamos lo que somos, el yo esencial, sino más bien manifestamos lo que no somos, los agregados psíquicos o agregados psicológicos, o egos o yoes, ¿sí? Entonces se crea una sombra molesta, ¿no? Como una especie, vamos, entre comillas, de protesta de ese yo esencial, por decirlo así. Entonces, nuestras reacciones naturales resultan reprimidas, ¿no? Muchas veces. Y todo aquello que reprimimos anida, se parapeta, se esconde en el inconsciente, ¿no? En el inconsciente inferior, es decir, la basurita debajo de la alfombra. Y desde ahí daña, desde ahí perturba, desde ahí nos llena la mente de imaginaciones negativas en sueños, o propiamente sueños, pesadillas, diurnas o nocturnas. Esa angustita con la que vivimos, esa presión al estómago, esa visión lejana de desesperanza respecto a la vida. Así pasa, así pasa. Entonces, ¿por qué? Porque he reprimido mi naturaleza que quiere salir. Y esa naturaleza, por haber reprimido, por no haber permitido la manifestación del yo esencial. Para liberarse de esa represión, podemos hacer dos cosas, ¿no? Y obviamente que no son fáciles, mucho mejor si la trabajo en orden, en método, en escuela. Es disolver las tensiones originadas, ¿cierto? Las programaciones. Y de alguna manera transmutar las energías. ¿A qué? A objetivos, a metas correctas, de algún modo a canalizarlas. En algún momento hablaremos de la sublimación de la propia energía sexual y otras. ¿Qué otra cosa me crea la sombra? ¿Qué otra cosa hace que yo meta la basura debajo de la alfombra y a nivel inconsciente me ocasione infelicidad, muchas veces preocupaciones, angustia, desasosiego?
Es que yo creo que estoy haciendo bien, porque si me viene un pensamiento tanático, destructivo, agresivo, un pensamiento de odio hacia alguien, entonces nos asustamos, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Dice uno. Y cree que porque lo reprime resolvió el asunto, y no es así. Simple y llanamente tiré la basura bajo la alfombra, repito. ¿Qué otra cosa reprimimos? Porque reprimimos, porque la sociedad lo condena, porque la familia, la estructura lo condena. Por ejemplo, la sexualidad y el erotismo, ¿no? Eso, la represión produce sombras. Por dos caminos se producen sombras, ¿no? Desde esta realidad fundamental. A ver, por la vía de la represión y por la vía de la disolución. Dicho más sencillamente, o reprimo esos impulsos, esas fantasías y esas cosas porque no sé qué hacer. Y lo otro es que me entregue, que entre en una especie, qué sé yo, de consentimiento, de permisividad, de promiscuidad, donde desato todas mis pulsiones, todos mis impulsos. Y lo otro es que lo reprima. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tengo la noción de quién soy, qué hago, a dónde voy, qué es la energía, cómo trabajar en realidad. Entonces, o reprimo mis impulsos sexuales, eróticos, o simple y llanamente le doy rienda suelta. Y en ambos casos estoy produciendo sombra, estoy dañándome, estoy creando, alimentando ese lado oscuro, ese inframundo. Y en absoluto estoy diciendo que la sexualidad es mala, ni el erotismo por si acaso, en absoluto es sagrado. Pero lo que estoy diciendo, entonces tienes que aprender a ir más allá de la represión y más allá de la disolución. ¿De acuerdo? Otra cosa que reprimimos es, y ayer ya lo dijimos, el aspecto femenino. El ego es masculino y para controlar a la humanidad, ¿no? De alguna manera, el astuto ego se posiciona en el hombre y, entre comillas, la masculinidad, ¿no? Conquistar la naturaleza, conquistar la tierra, conquistar el mundo. Se parece a Cerebro, ¿no? Conquistar el mundo, dominar. Y la ciencia, la tecnología, pues vamos con todo a conquistar los mares. Entonces, el ego y su derivado es el egoísmo, ¿no? ¿Y de qué manera se refleja? De una manera muy simple. Si yo te digo, ¿cómo este país prefiere gastar 500.000 millones de dólares en armas cuando podría enviar, por decir, trigo a un país donde la gente se muere de hambre? ¿Por qué no lo hace? No es que el sistema, bueno, si quieres llámale así, pero es el egoísmo humano. ¿Por qué? Porque prima el ego y prima en todos, ¿no? Hombres, mujeres, pero en el nombre se acentúa más fuerte, porque la mujer maneja otro tipo de sensibilidad, el toque femenino, y no hablo de cursilería ni nada de eso, la ternura para acariciar al mundo, por ejemplo, ¿no? Es decir, si hubiera ternura no habría corrida de toros, pues, por decirlo de una manera drástica. ¡Imposible! Bueno, la cosa es que ese lado femenino que debemos desarrollar en todos, en hombres y mujeres de alguna manera, se ha reprimido, porque está determinado nuestra sociedad por lo racional, por la técnica, por la conquista, por el dominio, por lo masculino. El mundo de la sensibilidad queda excluido, ¿no? Ahora, entonces, se trata de cómo impulsar. Entonces viene la reivindicación del aspecto femenino, pero ¿quién lo hace?
porque a veces se reivindican los derechos de la mujer, etcétera, pero se termina pero descuidando de un modo absoluto el aspecto de la sensibilidad, el aspecto de la ternura que tanta falta hace en el mundo, ¿sí? Entonces, se trata de mayor acción de la mujer femenina, porque si van a haber mujeres que reivindican el aspecto masculino del hombre y dicen igualdad, y la igualdad termina siendo la masculinización, que de nada sirvió. Necesitamos ternura en el mundo, y eso está en lo femenino. Es otro aspecto, pero reprimimos eso. En un mundo reprimimos eso, de todas maneras. Y en ciertos sectores de personas que por circunstancias determinadas de la vida prima en ellos el aspecto, el ego de la venganza, se disfraza de justicia, elimina toda ternura. Ustedes han visto manifestaciones súper violentas de personas, se elimina toda ternura. Y más bien se actúa pues de una manera vindicativa, es decir, la justicia es aquel lugar donde se parapeta la venganza. La ternura queda excluida del juego y prima la agresión, la agresividad, por decirlo así, ¿no? Lo cierto es que la represión del aspecto femenino ha causado muchos de los problemas que la humanidad tiene. ¿Qué otras cosas reprimimos? Reprimimos la individualidad creadora, la creatividad, ¿no? El aspecto creativo, la creatividad, el impulso a crear. El único ser que crea en el mundo es el hombre. Los animales se adaptan. Hay dificultades en el medio y entonces la inteligencia permite la capacidad de adaptación, la inteligencia de la especie, instintiva, etc. La adaptación. Pero el hombre no necesariamente adapta. Si el medio es hostil, modifica el medio, por decirlo de alguna manera. La creatividad es un impulso fundamental. Asombro, pregunta, duda, sus actitudes básicas, ¿no? Digamos, flexibilidad, fluidez, originalidad, sus componentes mentales esenciales. Pero, ¿qué sucede? En una sociedad fábrica, con escuelas fábricas, con una formación tipo robot, y ahora con la robotización, por la preponderancia de ciertos aspectos de la tecnología, entonces, ¿qué de creatividad hay? Muy pocas personas desarrollan la creatividad. De los cientos de cosas que ves, o miles de cosas publicadas, por ejemplo, en las redes, es copia de la copia de la copia de la copia. El impulso creativo, todos somos creativos. O de repente tú no lo eres. ¿Ok? De repente no lo eres. Hagamos un test. Levántate la camisa o la blusa, ¿no? Y mira si tienes ombligo. Si tienes ombligo, eres creativo. La capacidad creativa es una condición de la especie humana, pero se reprime en la escuela, se reprime en la vida en general. No hay creatividad. En la escuela se premia la respuesta y no la pregunta. Obviamente la respuesta la tiene el profesor y él es el que controla el asunto. Lo cierto es que, y no importa acá el tipo de país, sistemas capitalistas, socialistas, digo esto porque quieren atribuir como que un determinado
una determinada forma de pensar ideológica, un determinado sistema económico, ¿no? Fuera creativo. ¿Qué de creativo va a haber ahí? No lo hay. No lo hay. Tal vez se propicia la creatividad ¿para qué? Para inventar cosas, para vender, para que la gente consuma. O promueven la creatividad en otros países para inventar tipos de arma para poder dominar y destruir a los demás. Pero si la creatividad, que es una capacidad suprema de solucionar problemas, se empleara para solucionar aspectos básicos como la eliminación, erradicación del hambre, de enfermedades, no, ahí no hay muchos concursos de creatividad, no, hay concursos para producir nuevos productos para vender, sí, ahí puede haber, o como decía, nuevas armas. Lo cierto es que se aplasta la creatividad, se la reprime, y esta potencialidad creadora que reside en cada uno de nosotros, cuando no la podemos desarrollar, cuando no la podemos manifestar, entonces, de algún modo, ese hecho ocasiona el crecimiento de la sombra, del lado oscuro. ¿Ok? El no manifestar la creatividad. Hay una corriente bien interesante que afirma que la primera evolución que tuvo el hombre fue una evolución física que conocemos a través de todo el desarrollo, ¿no? Pasando del Homo sapiens hasta llegar al Homo sapiens sapiens, antes el Homo sapiens, y de repente con toda la gama, el hombre de Java, de Pekín, Neandertal, Cro-Magnon, Pithecanthropus, etcétera, etcétera. Primera evolución. La segunda evolución es de tipo espiritual mental y se manifiesta a través de la creación. El hombre, el ser humano que no crea, se coloca ¿qué digo? Se genera una gran frustración porque no evoluciona, su impulso es reprimido. Y la represión del impulso creativo, del hecho de crear, contribuye también al establecimiento de la sombra. ¿Sí? Bien. Y finalmente, otro aspecto que reprimimos, el principal de todos, y que ocasiona esta sombra, ese lado oscuro, ese inframundo, ¿no? Ese lado sombrío, de donde actúan todos esos impulsos autodestructivos, destructivos, el odio, lo que llamamos la maldad, todo ese tipo de cosas es generado por la represión, eso estoy explicando. Y digo, uno de los factores fundamentales de represión es la represión del ser esencial o la represión del yo esencial, el yo que somos. La sombra más fuerte que se experimenta es esa, es la original, ¿no? La creada, la originada por la ocultación o no manifestación del ser que somos. Es lógico, yo soy el yo esencial y no vivo nunca eso que soy. Mi esencia se ha detenido a los 4, 5, 6 años y no más. Y de ahí todo lo demás que agregados psicológicos, lo que no soy. Decirle yo a todo lo que no soy, a esos agregados psíquicos, pensamientos, emociones. Entonces, ¿qué he hecho? He ocultado y vivo ocultando. Vivo desde la personalidad. Ya sabemos, person, máscara. Eso significa en griego, máscara. Esa que usaban en el teatro de los griegos antiguos. Vivo desde la personalidad, negando definitivamente el ser que soy. Y entonces, ¿qué es el ego? Es la ausencia de luz. Lo estoy diciendo. Ahí se originó la sombra. ¿Qué es el ego? Ausencia de conciencia. Más claramente hablando. ¿Qué es el ego? Repito, el ego, el falso yo, lo que no somos, ausencia de conciencia. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es la sombra? Ausencia de luz. Entonces, inferimos que ahí se da uno de los grandes, ¿qué te digo? Impulsos para la creación de esa sombra, de ese lado oscuro.
¿Ok? Bien. Esto sería pues los aspectos fundamentales para la creación, para la formación de la sombra. Entonces, yo con el tiempo, obviamente estoy desarrollando todo lo que puede implicar la salida. En su debido momento te lo haré saber, ¿no? Para los que le interesen. Me voy despidiendo. Que estés bien, que estés en paz, que estés en dicha. Namaskar.